¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a realizar el siguiente ejercicio para nuestro curso de mecánica de fluidos gratis que tenemos en nuestro canal, su canal favorito Mate Plus. Este ejercicio es del capítulo 11 y el capítulo 11 nos habla sobre sistemas de tubería en serie. El ejercicio en mención es el 11.14 y dice lo siguiente. Por el sistema de la figura, fluye queroseno a 25 grados Celsius. La longitud total del tubo de cobre 2 pulgadas tipo K es de 30 metros. Las dos vueltas a 90 grados tienen un radio de 300 milímetros. Calcule el flujo volumétrico en el tanque B si se mantiene una presión de 150 kilopascales sobre el queroseno en el tanque A. Muy bien, para empezar vamos a describir los datos que nos proporciona el enunciado del ejercicio. Primeramente tenemos que el fluido es queroseno a 25 grados Celsius. Para ello, vamos a la tabla B, propiedades de los líquidos comunes, y en la fila queroseno, y escribimos el peso específico y la viscosidad cinemática de este fluido. Y tenemos peso específico, que es 8.07 kilonewton sobre metro cúbico, y una viscosidad cinemática de 1.99 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Ahora, la longitud total del tubo de cobre 2 pulgadas tipo K es de 30 metros. Entonces, L igual a 30 metros. Muy bien, como se dijo, esta tubería es de cobre tipo K. Entonces, vamos a la tabla H, dimensiones de tubos de cobre tipo K, y estimamos el diámetro interior y el flujo de área para esta tubería, que es de 2 pulgadas. Entonces, diámetro, que es igual a 49.76 milímetros. Dividimos entre 1000 para convertir estos milímetros a metros y nos queda 0.04976 metros. Muy bien, y un flujo de área de 1.945 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Muy bien, ahora, como esta tubería es de cobre, vamos a la tabla 8.2, valores de diseño de la rugosidad de tubos, y en la fila tubo extruido, cobre, latón y acero, y encontramos la rugosidad de la tubería, que es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Muy bien, ahora, las dos vueltas a 90 grados tienen un radio de 300 milímetros, entonces el radio medio de estas dos vueltas a 90 grados es de 300 milímetros. Y por último tenemos que la presión en el tanque A, es decir, la presión en el punto A, debe ser de 150 kilopascales. Muy bien, ahora paso a seguir. Vamos a hallar el coeficiente de resistencia y la longitud equivalente en diámetros de tubería para cada accesorio en esta tubería. Entonces, primeramente tenemos que aquí hay una pérdida en la entrada. Entonces, vamos a la siguiente página. Esta pérdida en la entrada es de tipo entrada con los bordes afilados y la podemos encontrar en la figura 10.13, coeficiente de resistencia de entradas, página 293, y su valor es de 0.5. Muy bien, ahora paso a seguir. Vamos a hallar la longitud equivalente en diámetros de tubería que genera esta vuelta a 90 grados. Entonces, aquí mostramos esta figura. Esta figura es la figura 10.27, resistencia debido a las vueltas a 90 grados en tuberías. ¿Dónde se encuentra? En la sección 10.12, página 303, vueltas de tubería. ¿Por qué la mostramos? Porque debemos hallar el radio relativo, y con el radio relativo encontramos la longitud equivalente en diámetros de tubería que generarían estas vueltas a 90 grados. Entonces, radio relativo, ¿qué es? Es la relación del radio sobre el diámetro. Entonces, radio medio, que es de 300 milímetros, sobre el diámetro de la tubería, que es 49.76 milímetros. Muy bien, calculamos y tenemos entonces que el radio relativo es de 6.03. Ahora paso a seguir, nos vamos a la figura 10.27, como se dijo, resistencia debido a las vueltas a 90 grados en tubería.
ubicamos aquí el radio relativo. ¿Cuánto es? 6.03. Miramos dónde intercepta con la curva y leemos hacia el costado izquierdo. Es aproximadamente de 18. Entonces, la longitud equivalente en diámetros de tubería para estas vueltas a 90 grados es de 18. Muy bien, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la longitud equivalente en diámetros de tubería para la válvula de compuerta abierta a la mitad. Entonces, nos vamos a la tabla 10.4, resistencia de válvulas y acoplamientos expresada como longitud equivalente en diámetros de tubería, y en la fila válvula de compuerta abierta a la mitad tenemos entonces que la longitud equivalente en diámetros de tubería para esta válvula de compuerta es de 160. Ahora, paso a seguir, debemos hallar el factor de fricción en la zona de turbulencia para estos dos accesorios. Recordemos que esta tubería es de cobre. Como esta tubería es de cobre, debemos hallar ese factor de fricción en la zona de turbulencia completa con el diagrama de Modi. ¿Cómo se hace? Entonces, debemos hallar la rugosidad relativa de la tubería, que es la relación del diámetro sobre la rugosidad. Entonces, ambos datos los conocemos, entonces reemplazamos. Diámetro, ¿cuánto es? 0.04976 metros sobre la rugosidad de la tubería, que es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Calculamos y tenemos entonces que la rugosidad relativa es de 33.173.33. Ahora, con este valor, que es la rugosidad relativa, vamos a la figura 8.6, que es el diagrama de Modi, página 237. En el costado derecho está la rugosidad relativa. Ubicamos este valor, que es 33.173.33, y leemos hacia la izquierda el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Tenemos entonces que es aproximadamente de 0.0095. Muy bien, ahora todos los datos que tenemos vamos a proceder a escribir la ecuación que describe la pérdida total de energía en el sistema. Entonces, pérdida total de energía en el sistema viene dada por la suma de las pérdidas. En este caso, la pérdida por fricción que genera la tubería más las pérdidas menores, que vendría siendo la pérdida en la entrada más la pérdida en las vueltas a 90 grados, y recordemos que son 2, entonces vamos a multiplicar 2 porque son 2 vueltas a 90 grados. Y por último, la pérdida de energía en la válvula de compuerta. Ahora vamos a describir la ecuación de cada una. Entonces, pérdida de energía por fricción en la tubería. Recordemos que es el factor de fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos notar que este factor de fricción F no lo hemos encontrado, y esto se debe por un motivo: no conocemos la velocidad de la tubería. Como no conocemos la velocidad, no podemos hallar el número de Reynolds, y por ende no podemos hallar el factor de fricción en la tubería. Entonces vamos a seguir y a tratar de encontrar este factor de fricción. Entonces seguimos. Pérdida de energía en la entrada, ¿qué viene siendo? El coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 2 veces la pérdida de energía de las vueltas a 90 grados. Recordemos, factor de fricción en la zona de turbulencia completa por la longitud equivalente en diámetros de tubería que generan las vueltas a 90 grados por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y por último, la pérdida de energía que genera la válvula de compuerta abierta a la mitad. Entonces, ¿qué viene siendo? El factor de fricción en la zona de turbulencia completa por la longitud equivalente en diámetros de tubería de la válvula de compuerta por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
gravedad. Muy bien, vamos a factorizar velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, debido a que es el término que se repite. Entonces, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad viene dado por factor de fricción F por la longitud sobre el diámetro más el coeficiente de resistencia K más 2 veces el factor de fricción en la zona de turbulencia completa por la longitud equivalente en diámetros de tubería para las vueltas a 90 grados más el factor de fricción en la zona de turbulencia completa por la longitud equivalente en diámetros de tubería para la válvula de compuerta. Cerramos nuestros paréntesis. Como se dijo, todos estos datos los conocemos a excepción de la velocidad y el factor de fricción. Entonces, vamos a reemplazar los datos que conocemos. Entonces, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad no la vamos a reemplazar para poder hacer un despeje más limpio de las siguientes ecuaciones. Entonces, factor de fricción no lo conocemos. Ahora sí, longitud de la tubería 30 metros sobre el diámetro de la tubería, que es 0.04976 metros, más el coeficiente de resistencia de la pérdida en la entrada, que es 0.5, más 2 veces el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, que es 0.0095 por la longitud equivalente en diámetros de tubería que generan las vueltas a 90 grados, que es 18, más otra vez factor de fricción en la zona de turbulencia completa 0.0095 por la longitud equivalente en diámetros de tubería que genera la válvula de compuerta abierta a la mitad, 160. Muy bien, ¿para qué hacemos esto? Lo vamos a hacer para obtener una ecuación más pequeña que podamos trabajar con facilidad. Entonces, resolvemos los términos que se puedan sumar, que en este caso son estos tres términos, los sumamos y aquí realizamos la división. Entonces nos queda 602.894 por F más 2.362, y esta sería la ecuación que describe la pérdida total de energía en el sistema. Pero como se pueden dar cuenta, tenemos dos incógnitas: la velocidad y el factor de fricción. Entonces, paso a seguir. Vamos a realizar la ecuación general de la energía entre los puntos A y B. Entonces, viene dada por presión en el punto A sobre el peso específico del fluido más la altura en el punto A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos la pérdida total de energía en el sistema. Recordemos que los términos H sub A y H sub R no los escribimos porque son cero, debido a que no hay bombas ni dispositivos que remuevan energía en el fluido. Seguimos. Presión en B sobre el peso específico del fluido más la altura en B más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿qué características tienen estos puntos? La velocidad en A es 0 y la presión en B también es 0. Entonces, como se dijo, velocidad en A es 0 y presión en B también es 0. Cancelamos los términos que son 0, velocidad en A y presión en B. Ahora, como nosotros conocemos la ecuación que describe la pérdida total de energía en el sistema, vamos a despejar de la siguiente manera para reemplazarla. Entonces, presión en A sobre el peso específico del fluido más la altura en A menos la altura en B va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida total de energía en el sistema. Paso a seguir. Vamos a reemplazar la ecuación de pérdida total de energía en el sistema.
que fue la que acabamos de hallar. Entonces sería velocidad en v al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por 602.894 F más 2.362. Muy bien, esta velocidad es igual a la velocidad en v. Entonces vamos a poner acá velocidad en v. ¿Y por qué? Porque toda esta expresión que se realizó acá en la pérdida total de energía en el sistema, como solo es un tramo de tubería y toda la tubería tiene el mismo diámetro, entonces en toda la tubería es la misma velocidad. Ahora, como nosotros realizamos la ecuación de pérdida total de energía, pusimos velocidad, pero sabemos que es la velocidad de toda la tubería, y aquí por efectos de notación pusimos como velocidad en v, pero la velocidad en v es la velocidad que hace referencia a este punto, y la velocidad en este punto es igual a la velocidad en todo el tramo de la tubería. Entonces por eso es igual. Bueno, dicho esto, ahora aquí continuamos. Igual, vamos a factorizar esta velocidad en v al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, velocidad en v al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces vendría dado por 1 más 602.894 F más 2.362. Listo. Aquí podemos sumar el 1 más 2.362. Entonces quedaría igual a velocidad en v, aquí seguimos, este término sigue, velocidad en v al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual a 602.894 por el factor de fricción que no conocemos, más 1 más 2.362, pues 3.362. Y ahora sí, escribimos acá presión en A sobre el peso específico más altura en el punto A menos altura en el punto B. Muy bien, de aquí conocemos todos los datos a excepción de la velocidad en V y del factor de fricción. Entonces vamos a despejar de manera ágil velocidad en V, que vendría siendo lo siguiente. Entonces, de manera ágil quedaría presión en A sobre el peso específico del fluido más la altura del punto A menos la altura del punto B por 2 veces la gravedad, y todo esto sobre 602.894 por F más 3.362. Muy bien, como está al cuadrado, entonces ponemos una raíz cuadrada. Ahora, para simplificar esta ecuación, vamos a sustituir los términos que conocemos, que en este caso son todos, a excepción de el factor de fricción. Entonces, presión en el punto A, que es de 150 kilopascales, sobre el peso específico del fluido, que es de 8.07 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, altura en el punto A menos altura en el punto B. Tomamos como referencia el punto B. Entonces aquí el punto B, vamos hacia el punto A, está hacia abajo, entonces es negativo. ¿Y cuánto es? 5 metros. Entonces quedaría menos 5 metros. Entonces menos 5 metros. Aquí no olvidemos que cuando este término pasó a multiplicar, aquí debemos poner los paréntesis, debido a que multiplica a todos los factores de la ecuación. Entonces ponemos nuestros paréntesis y por 2 veces la gravedad, que es 2 por
9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, ahora todo esto sobre 602.894 por F más 3.362 y no olvidemos poner la raíz cuadrada. Muy bien, ahora calculamos y nos quedaría que velocidad en B es igual a 266.58 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 602.894 F más 3.362 y todo esto en la raíz cuadrada. Muy bien, ahora ¿qué debemos hacer? Debemos hallar F. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer este valor de F. Cuando lo suponemos, entonces inmediatamente encontramos la velocidad en B. Con la velocidad en B hallamos el número de Reynolds y con el número de Reynolds ese factor de fricción otra vez. Si los dos términos, el del factor de fricción y el que se supuso, son iguales, entonces ese factor de fricción es el verdadero. Y así sucesivamente hasta que se encuentre ese valor. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como se dijo, suponemos F. Vamos a suponer F si F igual a 0.019. Entonces, lo reemplazamos en la ecuación de velocidad en B. Entonces, 266.58 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre 602.894 por F, que es 0.019 más 3.362. Muy bien, y no olvidemos que esto va dentro de una raíz cuadrada. ¿Cuánto sería el valor de la velocidad en B? Entonces sería de 4.24 metros sobre segundo. Paso a seguir, encontramos el número de Reynolds con esta velocidad, que es velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Bueno, en este caso es velocidad en B. Entonces, velocidad en B, que es 4.24 metros sobre segundos por el diámetro, que es de 0.04976 metros sobre la viscosidad cinemática del fluido, 1.99 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundos. Calculamos y tenemos entonces que el número de Reynolds con esta velocidad es de 106.021.31. Entonces, como el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo es turbulento. Entonces, como el flujo es turbulento, aplicamos el factor de fricción para un flujo turbulento. Recordemos, 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por el diámetro de la tubería, que es 0.04976 metros, sobre la rugosidad de la tubería, 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Ponemos nuestros paréntesis y más 5.74 sobre el número de Reynolds, que es 106.021.31.
0.31 y lo elevamos a la 0.9. Cerramos nuestros paréntesis y elevamos todo al cuadrado. Calculamos y tenemos entonces que el factor de fricción con esta velocidad es de aproximadamente 0.018. Ahora los comparamos, 0.018 y 0.019, entonces es diferente, es decir que nos equivocamos con la elección de este factor de fricción. Entonces, ¿cómo fijamos en estos dos valores? Hay una diferencia muy mínima, entonces vamos a probar un factor de fricción de 0.018. Entonces, de igual manera, todo completo, si f igual a 0.018. ¿Esto con qué ánimo lo hacemos? Para encontrar la velocidad en b que no conocemos. Entonces, reemplazamos ahora con factor igual a 0.18. Entonces, igual, velocidad en b va a ser igual a 266.58 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado sobre 602.894 por el nuevo factor de fricción que es 0.018 más 3.362. Recordemos que todo esto va dentro de la raíz cuadrada. Calculamos. ¿Cuánto es? 4.33 metros sobre segundos. Muy bien. De igual manera, volvemos a hallar el número de Reynolds, que vendría siendo la nueva velocidad en B por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, velocidad en B 4.33 metros sobre segundos por el diámetro que es 0.04976 metros sobre la viscosidad cinemática que es de 1.99 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundos. Calculamos y tenemos entonces que el número de Reynolds para esta velocidad y con este factor de fricción que estamos probando es de 111.062.268. Muy bien, ahora, igual manera, como el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo sería turbulento. Como el flujo es turbulento, entonces aplicamos el factor de fricción para un flujo turbulento, que viene dado por 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por el diámetro de la tubería que es 0.04976 metros sobre la rugosidad de la tubería que es 1.5 por 10 a la menos 6 metros más 5.74 sobre el número de Reynolds que es 111.062.268 y lo elevamos a la 0.9. Cerramos nuestros paréntesis y elevamos al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que el factor de fricción es de 0.018. Ahora, como el factor de fricción que suponemos y el factor de fricción que hallamos es el mismo, entonces podemos decir que el factor de fricción es de 0.018. ¿Qué concluimos? Que la velocidad es efectivamente de 4.33 metros sobre segundo. Ahora,
¿Por qué hallamos esa velocidad? Porque debemos hallar el flujo volumétrico aquí en el tanque B. Ahora, paso a seguir. Como ya conocemos el factor de fricción y también la velocidad real y que comprobamos, procedemos a hallar el flujo volumétrico, que básicamente ¿qué es? Caudal igual a velocidad, en este caso en B, por área. Todos los datos los conocemos, entonces reemplazamos. Velocidad en B, recordemos que fue esta, 4.33 metros sobre segundos, por área, que es 1.945 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ponemos nuestros paréntesis y finalmente tenemos entonces que el flujo volumétrico es de 8.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Voy a realizar aquí una siguiente notación y es la siguiente. Este proceso, como ven, para hallar este factor de fricción debe ser de modo supositorio. ¿Por qué? Debemos suponer un factor de fricción, luego hallar la velocidad, con la velocidad del número de Reynolds y con el número de Reynolds nuevamente el factor de fricción y compararlos si ambos son iguales. De igual manera aquí. Entonces, este sería un proceso muy iterativo y a la vez también que demandaría tiempo. ¿Por qué? Como yo lo estoy acá haciendo aquí paso por paso, pero si se realiza con una calculadora, solo es guardar la variable y luego reemplazarla y buscar el factor hasta que se encuentre. Muy bien, esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Por favor, no olviden suscribirse, darle me gusta, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, y cualquier duda o sugerencia la estaremos atendiendo en los comentarios. Muchas gracias.